Bendiciones, bienvenidas a la clase número 6 de Bibliología, la doctrina de la Biblia. Estamos llegando a nuestra última clase y el tema que vamos a abordar hoy día es la canonicidad de la Biblia. Canon significa caña o medida. Canon significa regla o vara para medir. El estándar por lo cual los libros fueron medidos, encontrados auténticos y autoritarios. Entonces, esta palabra viene exactamente de ahí, de caña o vara de medir, y son exactamente los principios que estabeleceron cuáles eran los libros que eran inspirados, cuáles eran los libros que deberían hacer parte de la Biblia. El canon de las escrituras es la lista de los libros inspirados. La canonicidad de las escrituras tiene que ver con cómo los libros inspirados por Dios fueron reconocidos por el pueblo de Dios. La inspiración tiene que ver con cómo los libros de la Biblia recibieron su autoridad. La canonicidad tiene que ver con cómo esa autoridad fue reconocida. La canonicidad también tiene que ver con la aceptación de los libros inspirados. Descubrimiento de la canonicidad. El pueblo de Dios no determina la canonicidad de los libros inspirados, sino que solo la descubre. La canonicidad de los libros inspirados es determinada por Dios. La autoridad de las escrituras, por lo tanto, no se funda en la autoridad de la iglesia, sino la iglesia se funda en la autoridad de las escrituras. ¿Cómo entonces descubrió el pueblo de Dios la canonicidad de los libros inspirados? Los principios involucrados. Primero, la autoridad. Esta es quizá la más importante pregunta. ¿Habla este libro con autoridad? Fue por medio de este criterio que los profetas fueron reconocidos. Las frases, la palabra del Señor vino al profeta y el Señor dijo o Dios habló, hacen patente su autoridad. Por otro lado, la falta de autoridad llevó al rechazo de muchos libros cuyas pretensiones no sonaban ciertas y al cuestionamiento de otros, como por ejemplo Esther, donde la autoridad estaba presente, pero no era evidente. 2. El profetismo o apostolicidad. La siguiente pregunta era, ¿fue este libro escrito por un hombre de Dios? Este es el argumento que Pablo usa en Gálatas 1, de 1 a 24, cuando él ahí relata de qué manera él recibió la revelación del Evangelio, de la palabra directamente de Dios. Para que la carta sea aceptada. También él presenta sus credenciales ahí. Y en 2 de Tesalonicenses 2:2, para que algunos escritos sean rechazados. Los libros debían haber sido escritos por apóstoles o sus asociados inmediatos, como en el caso de Lucas o Marcos. Otro elemento, otro factor que determinó la canonicidad de un libro fue la autenticidad. Otra pregunta importante era, ¿dice este libro la verdad acerca de Dios, el hombre, etcétera, tal como la anterior revelación la da a conocer? ¿Registra los hechos tal y como ocurrieron? Este fue el criterio usado por los de Berea para juzgar la enseñanza de Pablo. La armonía con la enseñanza de la revelación anterior no hace a un libro canónico, pero la falta de armonía lo elimina como tal. La mayoría de los apócrifos fueron rechazados sobre esta base. Varios de estos libros contienen errores históricos y inconsecuencias morales. Además, varios de los libros canónicos fueron cuestionados por su aparente inconsecuencia con la revelación anterior, como
Santiago, que parece contradecir a Pablo, o Judas, que puede haber citado un libro pseudo-epigráfico. Poder intrínseco. ¿Evidencia este libro el poder de Dios? Si un escrito no daba evidencia de tener poder para transformar las vidas, se concluía que no podía venir de Dios. Pablo hace referencia a este principio en 2 de Timoteo 3:15. También la Biblia en Deuteronomio 18:20 y siguientes también tiene que ver con la consideración del poder divino en estos escritos. Cuando se cambia de leer un libro canónico a un libro no canónico, la ausencia de frescura, originalidad y dinamismo son evidentes. La aplicación de este principio colocó en entredichos por algún tiempo libros como, por ejemplo, Cantares y Eclesiastés. Entonces, observamos que los libros que hoy día forman la Biblia no fueron aceptados así inmediatamente como sendo livros canônicos. La canonicidad de los libros o la formación de la Biblia, la lista de los libros canónicos, fue algo que fue un proceso largo. Incluso los libros muchos libros que hoy día hacen parte de la Biblia, que fueron reconocidos como inspirados, enfrentaron algunos problemas. Tuvieron que comprobar, podemos decir así, su inspiración delante de algunos criterios que se colocaban. Entonces, y por eso también vemos, por estos criterios que estamos observando aquí, muchos libros que hoy día son conocidos como apócrifos o pseudo-epigráficos fueron rechazados y no hacen parte de la Biblia. Otro elemento, otro factor que ayudó en la canonicidad, en determinar la canonicidad de un libro, fue la recepción. ¿Ha sido este libro aceptado generalmente por el pueblo de Dios? En comparación con los criterios actuales, durante los primeros siglos de la era cristiana, el transporte era lento y las comunicaciones pobres. Por esta razón, no hubo acuerdo oficial acerca de la lista completa de libros canónicos durante los primeros siglos. Esto significa que cuando la decisión final fue tomada, y en muchos casos, mucho antes que eso, la colección y listado de los libros estaba siendo realizada por personas a quienes los libros no habían sido originalmente dirigidos. Entonces, hoy día es muy fácil tener acceso a todo tipo de información. En aquel entonces no era. Entonces, otro criterio que se utilizaba era cómo las distintas comunidades de cristianos o de religiosos aceptaban, en el caso del Antiguo Testamento de los judíos, cómo los libros eran aceptados, si eran bien aceptados o no. Así que necesariamente hubo que depender del testimonio, la circulación, el uso y los 4 principios arriba mencionados para tomar una decisión final acerca de la aceptación de algunos libros. En un sentido, entonces, la aceptación de un libro por los concilios de los siglos posteriores no es un testimonio independiente fuerte para la canonicidad de ese libro. Es más una confirmación y sirve para el propósito obvio de hacer final la decisión y la disponibilidad de los libros. Después de todo, si los padres no hubieran coleccionado y diseminado los libros, ¿qué bien se hubiera logrado? Por supuesto, ninguno. Entonces, en verdad, podemos decir que la lista canónica, los libros que fueron por fin considerados canónicos, fue como que un proceso natural. Naturalmente, los libros que tenían autoridad, que eran reconocidos, que eran aceptados,
etcétera, etcétera, por fin, que eram mencionados como escritura, por fin fueron en los concilios, entonces oficialmente declarados y considerados como canónicos. Entonces vemos que no fue simplemente una decisión de arriba abajo de un concilio que determinó que este libro es canónico y este otro no. No. En verdad, lo que los concilios hicieron fue declarar como de hecho canónico libros que já eram considerados escrituras, que já tinham autoridade, tinham circulação, tinham aceitação em meio de los cristianos y de los judíos. La continuación de los libros canónicos necesita no solo su colección y reconocimiento, sino también su transmisión a las generaciones siguientes. Cuando se habla de la aceptación de los libros canónicos, se hace referencia a una aceptación inicial por parte de aquellos a quienes los libros fueron originalmente dirigidos y a la aceptación final por la Iglesia Universal. Además, la aceptación del pueblo de Dios tiene que ver con la Iglesia verdadera y no con grupos heréticos. Y ahí es exactamente también una de las razones por qué se hizo necesario que se estableciera cuáles eran los libros inspirados, cuáles eran los libros que las iglesias deberían utilizar, que no tenían contradicciones, que de hecho enseñaban el evangelio como había sido predicado por los apóstoles iniciales, etcétera, etcétera. Era exactamente las heresías que empezaron a surgir desde muy temprano. Entonces, esto también forzó, exigió que hubiera una definición de qué libros y de qué escritos deberían ser considerados inspirados o no. Desarrollo e história del canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento quedó completo cuando el último libro inspirado fue escrito. Sin embargo, hubo un proceso histórico que culminó en el siglo IV en el reconocimiento de este canon por parte de la Iglesia. Entonces, observen que fue bastante largo hasta que, por fin, estos 27 libros que están en el Nuevo Testamento fueron considerados inspirados. El estímulo para la canonización. En su providencia, Dios utilizó diversos medios para proporcionar el reconocimiento de los libros inspirados. Primero, el origen de los libros. El hecho de que los libros hubieran sido escritos por los apóstoles los hacía valiosos y apreciados. Segundo, las demandas de la iglesia primitiva. Los creyentes necesitaban saber con exactitud qué libros debían de ser leídos en las iglesias y qué libros consultar para dar respuesta a problemas específicos. Tercero, el desafío de las herejías. Tan temprano como al año 140 después de Cristo, el hereje Marción aceptaba solo Lucas y 10 epístolas de Pablo porque concordaban con su doctrina. Entonces, observe que esto no fue algo sencillo, la canonicidad, la formación final del Nuevo Testamento no fue algo sencillo, fue algo bastante complicado, porque había también muchas divergencias por causa de las herejías. Y Marción, por ejemplo, rechazaba completamente todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. No aceptaba el Antiguo Testamento. Y por eso también no aceptaba los otros 3 evangelios, solamente el Evangelio de Lucas, porque prácticamente no hay citaciones del Antiguo Testamento en Lucas, mientras que en Mateos y en Juan y los otros hay muchas citaciones del Antiguo Testamento. De la misma forma con los otros escritos del Nuevo Testamento, como no concordaban con su doctrina, él entonces no aceptaba estos otros libros. El otro factor que forzó a la formación del canon del Nuevo Testamento fue la obra misionera.
Como la primera mitad del segundo siglo la Biblia había sido traducida al sirio y al latín, esta obra de traducción urgía determinar con exactitud los límites del canon. Entonces observen que ya había traducciones de la Biblia y el canon aún no estaba cerrado, aún no estaba concluido. Los libros ya estaban ahí, ya hacían parte de esta lista, pero oficialmente aún no estaban establecidos. Entonces, ¿cuál era el libro que se iba a recomendar, por ejemplo, en las distintas iglesias que fueron se abriendo por todo el imperio romano? Entonces, había que determinar cuáles deberían ser los escritos que las iglesias deberían utilizar para estudiar, para predicar, para enseñar y para recomendar la lectura de sus creyentes. 5. Las persecuciones y la política. Las persecuciones de Diocleciano en el año 302 hasta 305 incluyeron la destrucción de las escrituras y una carta imperial fue promulgada por doquiera ordenando la demolición de las iglesias hasta el suelo y la destrucción por fuego de las escrituras y proclamando que los que tuviesen posesiones elevadas perdiesen todos sus derechos civiles, mientras que los de las casas, si persistían en su profesión de cristianismo, fuesen privados de su libertad. Esto decía el decreto de Diocleciano. Entonces, y aquí podemos volver un poco a los temas anteriores que hemos estudiado de la preservación, por ejemplo, de la Biblia. Aquí tenemos un ejemplo de un emperador que intentó de destruir el cristianismo, demoliendo las iglesias, destruyendo por fuego, quemando las escrituras, eliminando la posición, sacando los derechos civiles de los que eran los líderes de las iglesias y los miembros comunes, si persistían en su cristianismo, también serían aprisionados y privados de su libertad. Entonces, estas persecuciones y todo lo que pasó en ese entonces, ha sido necesario que la iglesia tuviera claro cuáles eran los libros que deberían ser considerados escrituras, cuáles eran los libros que eran escrituras y que entonces hacían parte de la Biblia. La colección progresiva. Aunque el reconocimiento oficial del canon del Nuevo Testamento no vino sino hasta el siglo IV, hay evidencia de que los libros inspirados fueron recibidos, coleccionados y hechos circular inmediatamente como tales. Por otro lado, problemas como el transporte o la traducción tendieron a oscurecer la autoridad que inicialmente les había sido reconocido a los libros inspirados. Una cosa que debemos de siempre nos acordar es que, por ejemplo, en el caso de las epístolas, una carta que era escrita para una iglesia específicamente en una parte, ella no se quedaba solamente ahí. Esta carta era leída ahí y después era enviada a otra iglesia donde era leída y era enviada a otra iglesia, y etcétera, etcétera. Y así las epístolas, los evangelios y todos los escritos del Nuevo Testamento circulaban entre las iglesias. No se quedaban en una única iglesia. Entonces vamos a ver que hubo una difusión de estos escritos. Estos escritos eran aceptados en medio de la iglesia y esto fue algo que fue sucediendo progresivamente. La evidencia del Nuevo Testamento mismo. El principio para la canonización. El factor determinante de la canonización fue la inspiración y el primer criterio aplicado fue la apostolicidad. No necesariamente que el libro hubiese sido escrito por un apóstol, sino que contaba con el respaldo o de la autoridad de un apóstol. Entonces,
Observamos esto en Efesios, también en Juan, como los escritos de otros eran respaldados por, que escritos de otras personas eran respaldados por apóstolos. En el caso de Lucas, que fue respaldado por Pablo, el caso de Marcos, que fue respaldado por Pedro, el caso de Pablo también, que fue respaldado por Pedro también, y así sucesivamente. El progreso de la canonización. Hay evidencias de que el proceso de selección empezó en el periodo apostólico. Hubo necesidad de elegir qué escribir y de lo escrito qué desechar. La orden de leer determinados libros en la iglesia implica su canonicidad. Los libros considerados autoritativos circulaban entre las iglesias y eran coleccionados. Además, los mismos escritores citaban o se referían a los escritores de los demás como escritura, como ya mencionamos. Todo esto demuestra que existía un canon de los libros del Nuevo Testamento en los tiempos del Nuevo Testamento, pero aún no se tenía esta idea o esta formalidad de que era el canon. Pero los libros que llegaron a ser parte del canon del Nuevo Testamento eran exactamente los libros que hacían parte de la vida de la iglesia primitiva y que tenían exactamente estas características. Habían sido escritos por apóstoles o tenían el respaldo de los apóstoles. La evidencia de los padres apostólicos. Se llama así a los escritores cristianos contemporáneos a los apóstoles. Existe mucha literatura cristiana compuesta por estos escritores que atestigua de la existencia de un canon del Nuevo Testamento desde el principio. Para la mitad del siglo II, estos escritores habían hecho referencia a cada libro del Nuevo Testamento, citándolos supuestamente como canónicos, ¿cierto? Entonces, los padres de la iglesia, que no eran los apóstoles, eran también personas que tuvieron algún liderazgo en las iglesias, algunos fueron posteriores a los apóstoles, algunos aún lograron ser contemporáneos de los apóstoles. Ellos mencionaban estos libros que hoy día consideramos el Nuevo Testamento como siendo libros inspirados, como siendo libros considerados escrituras. Entonces, ellos son el testimonio posterior de que estos libros eran considerados escritura. Reconocimiento final. Aunque no hubo consenso universal de parte de todos los padres primitivos, algunos de ellos habían reconocido casi todos los libros para el final del siglo II y la iglesia como un todo lo había hecho para el final del siglo IV. Reconocimiento por individuos. Policarpo, en el año 150, discípulo del apóstol Juan, cita Mateo, Juan, las primeras 10 epístolas de Pablo, primera de Pedro, primera y segunda de Juan. Entonces, observe que Policarpo mencionó casi todo el Nuevo Testamento. Justino Mártir, en el año 140, consideró todos los evangelios como escritura, así como la mayoría de las epístolas de Pablo, primera de Pedro y Apocalipsis. No se refirió ni a Filipenses ni a primera Timoteo, las cuales se habían sido citadas por Policarpo. Irineo, en el año 170, citó o consideró auténticos 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría, al 200, tiene una lista casi idéntica. El pastor de Hermas, en el año 140, se refirió a Santiago. Segunda de Pedro había sido citado por Judas. De ahí, para el fin del siglo II, el reconocimiento de los 27 libros por algunos era un hecho. Reconocimiento por cánones y traducciones.
Las traducciones son importantes porque asumen la existencia de un canon por parte de los traductores. La antigua siríaca circulaba en Siria por el año 400 después de Cristo y incluía los 27 libros del Nuevo Testamento. La antigua latina, anterior al 200, contenía todo el Nuevo Testamento, menos Hebreo, Santiago y Primera de Segunda Pedro. El canon muratorio es la lista más temprana y coincidente con la antigua latina. El Códice Barocosio en 206, este códice titulaba los 66 libros, contiene 64 este códice fue titulado los 66 libros y tiene 64 de los 66 que son considerados canónicos. El reconocimiento por concilios. Eusebio resumió la situación a principios del siglo IV, diciendo que Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, era un libro contra los cuales se hablaba. Entonces, uma coisa que é interessante é que os livros não foram aceptos assim imediatamente. Hubo questionamentos, hubo exámenes, hubo considerações, hasta que um livro foi considerado, de hecho, canônico. Pero 50 anos mais tarde, Atanásio, chamado el padre de la ortodoxia, enfáticamente listou todos os 27 como canônicos. Los concilios de Hipona en 393 y de Cartago en 397, aunque locales e influidos por Agustín, ratificaron la opinión de Atanasio. El canon del Antiguo Testamento. Algunos creen que todos los libros del Antiguo Testamento fueron colectados por Esdras en el siglo V antes de Cristo. El último libro fue escrito por Malaquías alrededor del 435 a.C. Al unir los libros en otra manera, el Antiguo Testamento hebreo contenía 24 libros en vez de 39. Cristo atestigó al canon del Antiguo Testamento. Observamos ya que Jesús mencionó la ley, los profetas y los salmos o los escritos. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento citan las escrituras del Antiguo Testamento como divinamente autoritarias más que 295 veces. No existe ninguna cuenta de algún desacuerdo entre Jesús y los judíos acerca del canon del Antiguo Testamento. Ni los judíos ni Jesús aceptaron los apócrifos. Estos libros fueron aceptados por la Iglesia Católica Romana en el año 1548 después de Cristo, en el Concilio de Trento. Entonces, observe cuándo que los libros apócrifos pasaron a ser parte del canon de la Iglesia Católica. Mientras que ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento citan los apócrifos como escritura autoritaria, Jerónimo la incluía en su traducción Vulgata Latina en 404 después de Cristo, aunque rechazaba su canonicidad. Los apócrifos sostenían algunas doctrinas de los católicos romanos que fueron rechazados por los reformadores, como la oración por los muertos, la justificación por las obras, más la fe, y el purgatorio, cosa que no encontramos en ninguna otra parte de la Biblia. Los apócrifos no se debe considerar como escritura porque no reclama autoridad como escritura, los judíos no la tomaron como escritura, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento no lo tomaron como escritura, ella contiene enseñanzas inconsistentes con el resto de la Biblia. El término apócrifo significa oculto y se aplica a todos los libros no admitidos en el canon. Sin embargo, este término no expresa lo mismo para todos los cristianos, puesto que para los católicos los apócrifos son aquellos libros que no forman parte de la Septuaginta,
a los que se refieren como deuterocanónicos. La versión de los 70 contenía 15 libros apócrifos que no estaban en la Biblia hebrea o el Tanaj. En resumen, tenemos poderosas razones para no aceptar su inclusión en el canon. Nunca fueron parte del canon judío, nunca fueron citados por Jesús como palabra de Dios. El testimonio del historiador judío Josefo también no habla de estos libros. El testimonio de Filón, un filósofo judío de Alejandría, no se mencionan en ningún catálogo o lista de los primeros 3 siglos. Los mismos libros delatan no ser inspiración divina. Los apócrifos contienen doctrinas contrarias a las de los canónicos. La mayoría fueron escritos cuando el canon del Antiguo Testamento se había cerrado, o sea, son posteriores. Y aquí tenemos entonces una lista de libros apócrifos, aquí en la versión católica, que es primero, segundo, tercero y cuarto de Macabeos, Baruch, carta de Jeremías, oración de Azarías, cánticos de los 3 jóvenes, sabiduría, Ben-Sira, adiciones a Esther, Tobías, Judith, Susana, que es una adicción a Daniel, un acréscimo a Daniel, perdón, Bel y el dragón, que también es un acréscimo a Daniel. Otros libros apócrifos que no están en ninguna Biblia, ni en la católica, ni en ninguna otra. El libro de los jubileos, rollo del templo, Génesis apócrifo, Asunción de Moisés, vida de Adán y Eva, testamento de Abraham, José y Asenet, primera de Esdras en griego, tercera de Esdras, antigüedades bíblicas, martirio de Isaías, Paralipomenos de Jeremías, Jodayot, 5 salmos, salmos de Salomón, odas de Salomón, Apocalipsis, primeira e segunda de Enoch, Apocalipse, quarto Esdras, Apocalipse, segunda e terceira de Baruch. É interessante também considerar que alguns desses livros apócrifos foram encontrados também entre os rollos del Mar Muerto. Aí aqui temos uma outra tabla que vai nos mostrando livros apócrifos do Novo Testamento. Aqueles eram do Antigo Testamento e aqui los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Entonces, observe que hubo muchos evangelios. Evangelio de los hebreos, de los egipcios, de los ebionitas, de la verdad, de Nicodemo, de Felipe, de Tomás, de Pedro, otro de Tomás, segundo de Tomás, apócrifo de Juan, protoevangelio de Santiago, José el Carpintero, historia árabe según Tomás, pseudo Mateo, tránsito de María Magdalena y de Judas Iscariote. Observen cuántos evangelios había en aquel entonces. También había muchos hechos de los apóstoles, no solo lo que tenemos en la Biblia que fue escrito por Lucas y que por lo general habla en su gran parte de Pablo. Había también los hechos de Juan, de Pablo, de Pedro, de Tomás, de Andrés y de Pilatos. Cartas de los apóstoles que incluso el Nuevo Testamento menciona que fueron escritas, pero que no tenemos y que no hacen parte en el Nuevo Testamento. Tercera de Corintios, a los Laodicenses, correspondencia de Pablo y Séneca, predicación de Pedro, la didaqué o doctrina de los 12 apóstoles, que es un tratado doctrinal. Y también había muchos apocalipsis, no era solamente el de Juan. Apocalipsis de Pedro, de Pablo, de la Virgen, de Tomás, de Esteban y el pastor de Hermas. Entonces observamos que había muchos libros circulando, muchos libros escritos y había la necesidad de definir, de establecer cuáles eran de hecho la palabra de Dios y cuáles no eran. Y por eso, en fin, se llegó a la conclusión y a los libros que tenemos hoy día. La confiabilidad del presente texto. Las copias originales del Antiguo Testamento fueron escritas en cuero o papiro desde el tiempo de Moisés.
hasta el tiempo de Malaquías. Hasta que fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto en 1947, no poseíamos copias del Antiguo Testamento más antiguas que 895 después de Cristo. Entonces, los rollos del Mar Muerto fueron muy importantes porque una de las cosas es porque de hecho confirmaron la veracidad y la autenticidad de todos los escritos del Antiguo Testamento. Al descubrirse estos rollos, nos dieron un texto hebreo del segundo al primer siglo antes de Cristo, de todos los libros del Antiguo Testamento, menos Esther. Estos comprobaron la exactitud de los textos anteriores. Otros medios de comprobar la exactitud de las palabras son las traducciones para la versión de los 70, traducción completa del Antiguo Testamento al griego, que ya fue mencionado en esta clase. También se incluyen los Targumim de arameo, que son paráfrasis y citas del Antiguo Testamento, citas de los autores cristianos tempranos y la Vulgata latina por Jerónimo. Todos estos dan los datos para asegurar que tengamos un texto preciso del Antiguo Testamento. Más que 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento existen hoy, lo que lo hace el documento mejor autenticado de todos los escritos antiguos. Aunque no se tengan manuscritos originales de la época que de hecho fueron escritos, pero existen muchos manuscritos antiguos. Muchos de estos manuscritos son tempranos, aproximadamente 75 fragmentos de papiro son de 135 después de Cristo hasta el siglo VIII. El Codex Sinaiticus, que es del siglo IV, el Codex Vaticanus, también del siglo IV, el Codex Alejandrius o Alejandrino del siglo V, son todos manuscritos virtualmente completos del Nuevo Testamento. Una aclaración, el Codex era casi como una imitación de los libros que tenemos hoy día. Antiguamente se utilizaban los rollos, que ustedes ya saben cómo eran. Y los códex fueron exactamente una nueva forma de coleccionar los libros y que se tornaba más fácil. Entonces, se hicieron también como que páginas y las encadenaban, pero era como que costurando, juntando todas las páginas y se hacía como un libro, y esto se llamaba de códex. La crítica de la Biblia. La crítica bíblica textual examina la evidencia interna y externa por las fechas y autoría de los libros y la legitimidad del texto. Dos clases de crítica textual. La crítica alta o la crítica liberal busca destruir la autoridad de la escritura, busca desafiar las fechas y la autoría de la Torá, de Isaías, de Daniel, etc. Desafía las fuentes de los evangelios y introduce el documento ficticio Q, por lo cual ninguna evidencia histórica ni bíblica existe. El documento Q no se sabe si existió y por lo tanto es completa conjetura. La crítica baja. La crítica textual baja intenta reconstruir el orden original de las palabras en el texto bíblico original. La crítica textual baja ha afirmado que poseemos un texto bíblico que es muy confiable y preciso. Nuestra base de confianza. Basamos nuestra confianza en el canon de la Biblia, en la fidelidad de Dios, creyendo que Él no solamente se comunicó con nosotros a través de su palabra, pero que aseguró que su palabra fuera preservada y presentada a su pueblo. Entonces, aunque muchos cuestionen y duden, a nosotros no queda duda.
La Biblia es la palabra de Dios, es un libro sobrenatural y que ha sido preservado durante todos estos siglos y que va a ser preservado hasta el fin. Entonces, finalizamos aquí nuestra clase de doctrina de la Biblia. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad.